Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellas del signo de Géminis. Cariño, ¿cómo estás, corazón? Estás dentro de los 5 mejores, mi querido Géminis. Te tengo sorpresa, cariño. Lo que tú ves aquí es un cuenco de cuarzo, ¿vale? Es como si fuera un cuenco tibetano, pero de cuarzo, cariño. El sonido es especial, mi querido Géminis, ¿vale? Es muy grande, por eso que lo tengo aquí lo que es en la mesa. Cariño, me gusta siempre estar entregando cosas nuevas para ustedes, cariño, porque siempre me apoyan. Y aparte también, el sonido de este cuenco te ayuda para que toda tu energía se ponga lo que es en orden, cariño. Especialmente si tú haz la prueba, ¿vale? Te voy a enseñar los pasos que tienes que seguir. Especialmente, muchos de vosotros posiblemente, cuando yo haga lo que es el sonido del cuenco, van a sentir como que la energía, es más profundo en algunos lugares de tu cuerpo, mi querido Géminis, ¿vale? Si tú tienes una dolencia en el brazo, si tú tienes una dolencia en la espalda, en cualquier parte de tu cuerpo, o tienes una tristeza en tu corazón, con el sonido del cuenco tibetano vas a sentir que esa energía se concentra ahí. No te asustes. Esa energía, cariño, te está limpiando, te está liberando, mi querido Géminis. Y también, corazón, si tú me dices, Richard, mi casa está en estos momentos cargado de mala energía. ¿Tú crees que si yo pongo el sonido en mis altavoces, esto puede ayudar? Sí, también puede ayudar. Aunque te digan que estás loca o estás loco, hazlo, mi querido Géminis, ¿vale? El cuenco de cuarzo, cariño, te va a liberar de toda la mala energía. Es como una limpieza espiritual. Ya que siempre me lo piden, pues ahora te he comprado este cuenco de cuarzo. Cuesta mucho, Géminis. Ya conoces el Super Stamps. ¿Algún regalito? Vendría bien. Muy bien, corazón. Quiero que cierres tus ojitos, mi querido Géminis, y solamente deja que la energía entre lo que es en tu ser, en tu alma, en tu cuerpo, ¿vale? Si tú quieres, te vuelvo a repetir, puedes ponerlo lo que es en altavoz, cariño, seguro que tienes con Bluetooth, y puedes, para que tu casa también se limpie, cariño, ¿vale? Muy bien. Vamos a ver, que Dios Universo me ayude, que Dios y el Universo me ayude, mi querido Géminis. Te quiero mucho, corazón. Muy bien, Géminis. Muy bien. Es muy curioso lo que he sentido contigo, Géminis. Mucha tristeza, mucho dolor en tu corazón. Demasiado. Tanto así que es como que sintiera ese, esa incertidumbre, esas ganas de querer gritar, de querer decir por qué me tocó vivir a mí esto. He visto un ambiente, mi querido Géminis, en la cual
solamente había gritos, solamente había reclamos, mi querido Géminis. Pero es una situación que como que no solamente es en tu juventud, en tu madurez, sino también como de tu infancia. Te he visto, Géminis, también en un momento, en una etapa en la cual estás en tu habitación, mi querido Géminis, y estás escribiendo como una nota o escribiste una nota como de despedida, porque ya no aguantabas más, porque te sentías incomprendido, incomprendida. Pero como yo siempre digo, Papá Dios siempre tiene un propósito de vida para cada uno de nosotros. Te quedaste en esta tierra, mi querido Géminis, porque siento que muchos de vosotros posiblemente ya no querían continuar aquí, pero es porque te sentías agobiado, agobiada, triste, como un alma incomprendida, como que nada de lo que tú hicieras, Géminis, era correcto para ellos o para ellas. Siempre el malo o la mala de esta historia, siempre eras tú. Siempre. Es muy curioso porque en todo el sonido, yo he sentido como alguien trata de bajar lo que es tu autoestima, tu autocontrol, como alguien de repente trata de confundirte, de que tú pierdas prácticamente tu esencia, tu forma de ser, Géminis. Y a veces te preguntas ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? Mi querido Géminis, la vida lamentablemente no es perfecta. Estamos aquí en una gran escuela que es el mundo, en la cual siempre estamos en una constante batalla para evolucionar, para crecer. Pero lo importante, Géminis, es empezar a sanar. Ya sabemos que hay un problema, ya sabemos que hay un dolor, que hay una tristeza. Ahora hay que recuperarse, Géminis. Nunca pidas, nunca llames a la madre muerte, nunca. Porque va a llegar cualquier día, pero cuando no es tu hora, no es tu hora. Yo siento que tú tienes un propósito de vida, aunque en estos momentos solo de repente te sientas en un rincón, porque he tenido una escena como si tú estuvieras en una habitación llorando, triste, lamentándote constantemente y escribiendo algo. A lo mejor de repente es una carta de despedida, un testamento, no sé, escribiendo algo. Y toda esa energía ha sido muy triste, muy triste. Es como que por más que tú de repente en estos momentos estés aparentemente bien, que todo marcha bien, ¿por qué eres así? Porque tú no quieres que los demás te vean sufrir, porque tienes tu orgullo, pero hay un dolor, hay una tristeza. Muchos de ustedes se sienten solos, solas, incomprendidos, incomprendidas. Es muy importante pedir a Dios que te ayude a lidiar con esto. Pedir perdón al universo, a Dios, si hay algo que a lo mejor de repente en base a eso estás pagando karma, y verás que te va a escuchar. No, en este mundo, Géminis, no todo es amor de pareja. Hay muchas cosas, pero siento que muchos de vosotros hay un dolor, hay una tristeza.
Pide a Dios, pide a tus ángeles, a tus arcángeles, que te den una oportunidad. Pide perdón, pide un nuevo comienzo, mi querido Géminis. Es que ha sido muy intenso. Voy a sacar lo que es una carta guía, una carta consejo. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Tenemos lo que es la carta del 5 de bastos. Cada día para ti es como una constante lucha. Quizás de repente para salir adelante en tus proyectos, quizás de repente para que tengas buena armonía con tus hijos, con tu familia, con tu pareja, o de repente tú estás luchando para poder salir adelante, cariño, porque me dicen esta carta, ¿ves? Aquí hay como un gran esfuerzo, como que quieres llegar a tu meta, Géminis, pero es cierto que hay muchas personas detrás que posiblemente muchas veces en vez de ayudar, te ponen lo que es trabas, dificultades, o cada vez que tú de repente te estás liberando, aparece alguien que mueve tus cimientos, tu estabilidad. Siento esto. Es como que me dice Richard, ¿por qué el destino se empeña en hacerme la vida tan difícil? Vamos a continuar. Vamos a ver qué te dice el arcángel Gabriel. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Dice, señales. Esté atento a las plumas blancas, grises y negras que se encuentran en el camino. Son símbolo de libertad y de protección, y a menudo representan el final de un ciclo y el principio de otro. Las monedas le recuerdan que nunca está solo, y la música celestial llega hasta sus oídos, se encuentra receptivo, mi querido Géminis. Posiblemente puede ser, corazón, que muchos de vosotros, al momento que yo he hecho el sonido del cuenco de cuarzo, puede ser que te has desvanecido porque has tenido ganas de llorar, o estás llorando en estos momentos porque piensa que es una energía pura que te está liberando, te está limpiando. Y esto es una manera también de soltar. Y de repente puede ser que me digas, Richard, justo cuando hacías con el cuenco, ha caído una pluma. Hay un ángel que está por ahí. O cuando tú salgas luego a hacer una compra o lo que sea, vas a ver monedas en el suelo. Te están diciendo, aquí estoy yo para consolarte. No estás solo, no estás sola. Mi querido Géminis, tienes que estar atento y atenta a las señales. Vamos a ver, Géminis, con quiénes estás luchando constantemente. Contigo, con los demás, con tu familia, con tu ex. Vamos a ver lo que quieren decir, ¿vale, corazón? Tú solamente toma lo que es tuyo. Tenemos lo que es la carta del 7 de oros. Puede ser cualquier elemento, pero aquí me refleja personas de elemento tierra, Capricornio, Tauro, Virgo, pero puede ser cualquier otro elemento. Es como que te gustaría que una situación dé a frutos. Te gustaría prácticamente ya empezar a cosechar, Géminis. Tienes como un poco de ansiedad. Quizás porque estás en una relación, quizás porque estás en un proyecto y de repente las cosas se ralentizan, cariño. No salen como tú esperas o no estás recibiendo al 100% lo que tú esperas. Pero te vuelven a decir los guías, no estás solo, no estás sola. Y el otro punto, Géminis, si tú te das cuenta, aunque esta plantita parece pequeña, sus raíces son profundas, cariño. Entonces, lo que en estos momentos, Géminis, va lento en tu vida, al final, corazón, las situaciones van a ser firmes. Como dice en esa frase, más vale lento pero seguro. Aunque en estos momentos te come la ansiedad, el estrés, esta situación que tú estás viviendo, luego va a haber frutos, va a haber seguridad.
Por eso que te lo relaciono tanto lo que es en el proyecto como también lo que es en el amor. Va a haber recompensa para ti. Va a haber una recompensa. No te desesperes. Vamos a ver qué me dicen los ángeles del amor. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Mi querido Géminis, vamos a ver. ¿Qué me dicen los ángeles del amor? Escucha. Se merece el amor. Es digno de ser amado, mi querido Géminis. Para muchos de vosotros, mi querido Géminis, posiblemente también, puede ser que haya una persona que ronda tu vida. Puede ser que haya una persona que te pretende. A lo mejor lo conoces, a lo mejor no lo conoces, pero ya empieza a llegar como rumores. Y los ángeles del amor dicen, esa persona te puede dar esa tranquilidad, esa estabilidad. Esa persona te puede dar ese amor que te hacía falta. Me dicen para muchos de vosotros. Pero quizás por circunstancias, por lo que tú has vivido, estás como poniendo una barrera. Y si no funciona, y si a lo mejor de repente me miente otra vez, o si me miente como los demás, y si esto fracasa, ¿qué van a decir los demás? ¿Qué van a decir mis hijos? ¿Qué va a decir mi entorno? Hay una persona, mi querido Géminis, que quiere acompañarte lo que es en tu vida, pero la última palabra lo tienes tú. Entonces, esto también puede estar relacionado para solteros y solteras. Si en estos momentos te sientes solo, sola, hay una persona que te pretende, pero quizás de repente a ti no te gusta. Pero hay una frase que dicen, el roce hace el cariño, cariño. A lo mejor esta persona te da lo que es una sorpresa. Vamos a ver signos. Que Dios del universo me ayude. Que Dios del universo me ayude. Que Dios del universo me ayude, mi querido Géminis. Me sale lo que es un Cáncer. Me sale lo que es un Leo. Me sale un Escorpio. Cierras con un Libra. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo, ¿vale? Vamos a ver las características. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Vamos a ver, corazón, ¿qué me dice? Para muchos de vosotros, mi querido Géminis, siento que no tienes contacto con una persona que puede estar lo que es en la distancia, vive cerca de la costa, piel blanca o piel trigueña o está muy bronceado o bronceada, es alto o alta. Esta persona puede ser de elemento aire, pero también puede ser de cualquier otro elemento. Siento que hay un resentimiento con él o con ella en estos momentos, pero te piensa, pero hay un resentimiento, Géminis. Vamos a ver otra vez la carta del 8 de copas. Hay una persona que se fue de tu vida, que puede ser de elemento agua o cualquier otro elemento con las mismas características, inclusive un poco más moreno, pero siento que, o morena, puede ser de repente por el clima. Veo que esta persona necesita encontrarse contigo y necesita también encontrarse, si hubiera hijos, con los hijos, especialmente también para un grupo que está en la distancia. Espero que te haya gustado esto, corazón. Recuerda que las lecturas bonus son más espirituales. Tú solamente toma lo que es tuyo y el resto déjalo a Dios del universo. Estoy seguro que este cuenco de cuarzo te ha ayudado, ¿vale? Siento esto. Hasta la vista, Géminis. Sé feliz.